Buenas tardes, mucho gusto. Vamos a dar inicio a nuestra jornada de capacitaciones. Esta es la tercera capacitación de esta jornada de capacitación gratuita. Les invito a que puedan conectarse, que puedan compartir, que puedan etiquetar a personas que puedan interesarles. En esta tercera sesión hablaremos sobre intervención cognitiva en depresión, intervención cognitiva. También les recuerdo que este es parte de un diplomado, esta sesión es parte de un diplomado que corresponde a la tercera sesión. Hay dos anteriores, ustedes pueden revisar en la página en esta página las otras dos sesiones, pueden revisarlas y también pueden acceder al diploma. Recuerden que pueden acceder al diploma dándole like, me gusta a Capacitación Especializada Guatemala y a Escuela para Padres y llenando el formulario. Asimismo, esa información, el formulario estará colocado en el primer comentario. Igualmente pueden hablar a la página, pueden hablar a WhatsApp. Así que ya que se han acomodado, ya que han sintonizado, nuevamente les recomiendo puedan compartir, puedan etiquetar y también puedan revisar las demás sesiones. Así que sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Le doy la palabra nuevamente a la licenciada Karen. Adelante, Liz. Muchas gracias, Luis. Pues bien, tengan cada uno de ustedes pues muy buenas tardes. Como les indicábamos, pues el tema central son la intervención clínica en depresión, un tema bastante complejo, em, pero que es importante saber sus orígenes, ¿no? Bien, como les decía Luis, estas capacitaciones están de la mano de Capacitación Docente de Guatemala y Capacitación Especializada Guatemala, pues que son un equipo de profesionales con el objetivo de brindar información especializada, actualizada, accesible a profesionales de diversas áreas, pues que buscan fortalecer sus competencias. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Karen Ramos, soy psicóloga clínica egresada de la Universidad Mariano Valdés de Guatemala. Actualmente estoy cursando una maestría en intervenciones psicoterapéuticas. Me especializo en niños, adolescentes y adultos. Soy psicoterapeuta voluntaria en la Asociación de Ángeles de Batas Blancas y capacitadora en capacitación especializada Guatemala. Para iniciar, es importante hacer un poco de retroalimentación de lo que hemos estado trabajando en estos 3 días. El tema central sabemos que es la intervención clínica en depresión y en el día 1 hablábamos de la evaluación clínica y la formulación en el caso de depresión. Conocíamos un poco sobre el significado de la depresión, el cuadro clínico y la sintomatología que forma parte de este trastorno. Sabemos que la sintomatología no solamente se compone a nivel conductual, sino también a nivel cognitivo, que es un tema bastante importante para poder entender el origen, ¿no? Justamente en el día 1, cuando hablábamos de evaluación clínica, también teníamos que considerar que había muchos factores que hacen que este tipo de trastorno sea un tipo de trastorno multifactorial, ¿de acuerdo? Tenemos los factores mantenedores, que estos factores mantenedores son hoy uno de los puntos a trabajar y que son bastante importantes. En el día 2 hablábamos de la activación conductual y cómo ir recuperando el funcionamiento del paciente. Lo contrario a una activación conductual es un paciente con evitación conductual, ¿no? El término eutimia, que lo trabajamos mucho el día de ayer, y también hablábamos que la activación conductual se debe hacer de forma progresiva. ¿Por qué? Porque la sintomatología fisiológica que va a presentar el paciente va a determinar bastante el camino del proceso psicoterapéutico, llegando el día de hoy a la intervención cognitiva en depresión. La intervención cognitiva en depresión es muy importante tomarla en cuenta como un efecto mantenedor de un episodio depresivo, sea este un trastorno de depresión mayor, sea este un trastorno de depresión menor, sea distimia. El área cognitiva que forma parte de la sintomatología del trastorno es un efecto mantenedor y pues hoy poco a poco vamos a ir dándonos cuenta de la importancia, ¿no?
¿Cuáles son los objetivos de la sesión de el día de hoy? Primero, identificar pensamientos automáticos negativos, que esto es sumamente importante porque los pensamientos automáticos no solamente los tienen las personas que están padeciendo de este episodio depresivo, el pensamiento automático lo tenemos todos, por su nombre lo dice, porque son automáticos. Lo importante acá no es la aparición del pensamiento, sino lo que hace el pensamiento en nosotros. El segundo objetivo es reconocer qué son las distorsiones cognitivas más comunes en la depresión, y acá vamos a ir entendiendo un poco por qué el área cognitiva forma parte de los efectos mantenedores de los episodios depresivos. También vamos a comprender la relación entre pensamiento, emoción y conducta, que estas tres áreas son la base de la terapia cognitivo-conductual. Vamos a aprender a cuestionar pensamientos disfuncionales y desarrollar pensamientos más equilibrados y realistas. Así que, para comenzar, ¿qué es un modelo cognitivo de depresión? El modelo cognitivo de depresión va a plantear que las emociones van a estar influenciadas por la forma en la que interpretamos los eventos. Y este modelo fue desarrollado por el psiquiatra Aaron Beck dentro de la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué este modelo se influencia mucho en la forma en la que interpretamos los eventos? Porque sabemos que la vida de una persona va a variar. Una misma situación puede ser interpretada de diferente manera porque la realidad de cada persona es distinta, la perspectiva de vida es diferente. Entonces, la interpretación que va a hacer una persona de una situación va a ser distinta. Lo que hemos estado mencionando, una persona puede ver un vaso medio lleno y la otra persona puede ver un vaso medio vacío. Entonces, estas dos realidades van a ser diferentes y ahí influye mucho la cognición de la persona. Entonces, de acuerdo con este enfoque cognitivo-conductual, las personas con depresión van a desarrollar patrones de pensamiento negativos, ¿sí? ¿Y en qué van a influir? Van a influir en algo que conocemos como la trilogía de Beck, que más adelante la vamos a mencionar, que afecta no solo la percepción que tienen de sí mismos, sino la interpretación del entorno y las expectativas que tiene esta persona sobre el futuro. Entonces, como les decía, este modelo es desarrollado por Aaron Beck, un psiquiatra, y esta trilogía constituye pues uno de los pilares más importantes de la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué Beck creó este tipo de modelo? Porque observó que los pacientes con depresión tendían a interpretar las situaciones cotidianas de la vida de una forma muy distinta a la interpretación que tiene una persona que no está dentro de un episodio depresivo. Por eso es de que él considera que la cognición sí forma parte de un efecto mantenedor dentro del trastorno. Así que para ir adentrándonos un poco más, tenemos que hablar de la estructura del sistema cognitivo, cómo está compuesto. Y pues el modelo cognitivo, la estructura cognitiva de nuestro cerebro está compuesta de distintos niveles de procesamiento de información, y estos niveles nos van a ayudar a comprender cómo es que se van organizando los pensamientos en la mente de una persona y cómo un pensamiento, depende de la importancia y relevancia que le demos, se va a convertir en una creencia central y va a determinar gran parte de la personalidad del paciente. Y pues esta estructura tiene tres niveles. Están los pensamientos automáticos, las creencias intermedias y las creencias nucleares. Cuando hablamos de pensamientos automáticos, estamos hablando de este tipo de pensamientos que van a aparecer de forma rápida y espontánea ante una situación determinada. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las principales características de este tipo de pensamientos automáticos? Primero, que van a ocurrir de forma automática, o sea, no controlamos el momento en el que el pensamiento aparece. Suelen ser muy breves. Muchas veces el pensamiento va a aparecer y no lo vamos a cuestionar por lo breve que es, por lo espontáneo que es, pero a pesar de que no lo vamos a cuestionar, sí va a influir directamente en la emoción y por ende en la conducta de la persona. Por ejemplo, ante la situación de una persona que envía un mensaje y no recibe una respuesta, el pensamiento automático puede ser: seguramente está molesto.
Y es un pensamiento automático que aparece de la nada, pero que sí influye emotivamente en la persona, porque esta persona puede sentir quizás tristeza, quizás ansiedad, quizás em, o cualquier otro tipo de emoción que vaya a hacer que desequilibre al paciente. Entonces, cuando hablamos de un episodio depresivo, los pensamientos automáticos suelen ser negativos, autocríticos y pesimistas, ¿sí? Luego pasamos al segundo nivel, que son las creencias intermedias. Estas creencias intermedias o supuestos intermedios van a ser o reglas o suposiciones que nosotros las personas desarrollamos de sí mismas y del mundo, ¿sí? Y estas creencias intermedias solemos expresarlas como un debo que, tengo que, y no un elijo que, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si una persona comete un error, lo va a generalizar. Más adelante vamos a hablar de las distorsiones cognitivas, pero si una persona comete un error y tiene una creencia intermedia de que cometer un error significa ser incompetente, lo va a ver así, ¿de acuerdo? Otro ejemplo puede ser un debo agradarle a todos. Otro ejemplo de una creencia intermedia puede ser no puedo fallar. Em, Entonces, este tipo de creencias van a influir en la forma en que las personas interpretan las situaciones que le pasan en el día a día. Y por último, llegamos al nivel más profundo, que son las creencias nucleares. Y estas creencias nucleares son, aparte de profundas, estables, porque constituyen lo que la persona piensa realmente que es, ¿sí? Y suelen desarrollarse a partir de experiencias tempranas y pueden mantenerse durante muchos años. Y en la depresión, las creencias nucleares suelen estar relacionadas con ideas como no soy suficiente, no merezco ser querido, no merezco ser elegido, soy inútil, soy un perdedor, soy un fracasado. Recordémonos que la estructura del pensamiento de un episodio depresivo es negativo, autocrítico y pesimista. Entonces, estas creencias van a influir directamente en la interpretación de las experiencias que la persona vaya teniendo a lo largo de su vida y van a favorecer a la aparición de pensamientos automáticos negativos, porque si la raíz de la personalidad de esta persona, o sea, si la creencia nuclear de esta persona es negativa, por ende los niveles que le siguen van a ser negativos. Y algo muy importante que debemos de considerar es que el síntoma de la depresión no es por meramente desear la muerte, sino por sentir que la muerte es la única salida, ¿sí? Las personas que lamentablemente se quitan la vida no lo hacen porque no quieran vivir, lo hacen porque sienten que ya no tienen solución a los problemas, porque si analizamos más a profundidad esta estructura cognitiva, sus creencias centrales están bastante determinadas por experiencias negativas en infancia, quizás. Entonces esto va a contribuir a crear una tendencia a tener un episodio depresivo y por ende a que mis creencias intermedias y mis pensamientos automáticos sean negativos. ¿Sí? Bien, algo muy importante que mencionaba al inicio es la triada cognitiva de Beck, uno de los pilares bastante fuertes que contribuyen a la terapia cognitivo-conductual. ¿Y en qué consiste esta triada cognitiva? Consiste en tres pilares. Una persona con un episodio depresivo va a tener una visión negativa de sí mismo, una visión negativa del mundo y una visión negativa del futuro. Cuando hablamos de una visión negativa de sí mismos, estamos hablando de sentimientos de inseguridad, de incompetencia, de falta de valor, pensamientos automáticos como no soy capaz, soy un fracaso. La visión negativa del futuro ya va a ser la perspectiva con la que la persona ve la realidad de las cosas y va a ser interpretada como un entorno hostil, un entorno inseguro, un entorno incontrolable, un entorno donde, por ejemplo, todo es injusto o nada funciona o todo mundo está en contra de mí. Y la visión negativa del futuro
hace que la persona tenga la creencia de que la situación por la que está pasando no va a mejorar, que esa situación en vez de ser em, temporal, es definitiva. Entonces va a tener estas experiencias emocionales de desesperanza y pensamientos de indefensión. Y justamente acá en la visión negativa del futuro es que las personas llegan a cometer suicidio, ¿de acuerdo? Entonces es bastante importante poder comprender muy bien cómo funciona esta triada cognitiva para poder ir evaluando los niveles cognitivos que hay y cómo es que van funcionando y afectando al entorno de la persona. Teniendo en consideración esta triada cognitiva, es bastante importante entender qué son las distorsiones cognitivas, ¿sí? Las distorsiones cognitivas son una manera errónea de pensar. Y este es un elemento bastante importante en el desarrollo de la depresión, ¿sí? Porque la persona tiende a practicar la rumiación. ¿Qué es la rumiación? Es pensar de forma obsesiva y repetitiva sentimientos negativos o problemas sin hallarle solución, ¿sí? Tendencia a que la persona se esté enfocando solo en la parte negativa y no en la parte eh, de qué voy a hacer, cómo lo voy a solventar. Entonces, las distorsiones cognitivas van a ser estos errores sistemáticos en la interpretación de la realidad. Van a ser formas de pensamiento que van a exagerar aspectos negativos de una situación. Y algunas de las distorsiones cognitivas más comunes puede ser el pensamiento dicotómico, el pensamiento de todo o nada, o es blanco o es negro. Entonces, las personas tienden a interpretar las situaciones como extremas, ¿sí? Si uno lo hace perfecto, está mal. Esta es una distorsión cognitiva que va a afectar bastante la realidad de la persona, en especial cuando estamos ante un episodio depresivo, ¿sí? Porque las distorsiones cognitivas las puede tener una persona que no padece un episodio depresivo. Y pues obviamente esto va a afectar la manera en la que la persona ve la realidad de las cosas, pero cuando una persona está frente a un episodio depresivo, el pensamiento dicotómico influye muchísimo, ¿sí? Luego tenemos la sobregeneralización. ¿Qué es la sobregeneralización? Es extraer conclusiones generales a partir de un solo evento. Por ejemplo, si cometo un error, siempre voy a hacer todo mal. Si me fue Si no sé, se me derramó el café en la blusa en la mañana, voy a tener un día malo y voy a generalizar todo por un solo acontecimiento negativo. Hay frases muy comunes que se escuchan, por ejemplo, el todos los hombres son iguales, porque el que una persona haya tenido una mala experiencia con una persona generaliza y crea una distorsión cognitiva, porque entonces ya comenzamos viendo una visión negativa de un evento, ¿sí? Después tenemos la catastrofización, que es anticipar el peor resultado posible. Y esto detona bastantes niveles altos de ansiedad porque estamos anticipando lo peor sin ni siquiera saber el resultado y estamos muy seguros de que va a aparecer lo peor. Por ejemplo, en un examen, aunque nos hayamos preparado lo suficiente, cuando tenemos pensamientos catastróficos, decir, me va a ir mal. El resultado va a ser negativo. Por ejemplo, si me equivoco, todo se va a arruinar. Después están distorsiones como la descalificación de lo positivo, que en personas con episodios depresivos, este tipo de distorsiones cognitivas están bastante marcadas. ¿Por qué? Porque van a ignorar por completo cualquier experiencia positiva que puedan estar teniendo, ¿sí? Si la persona estaba preocupada por un examen y ganó el examen, va a ignorar el esfuerzo que pudo haber colocado para poder ganar el examen y lo que va a decir es, fue suerte, sí. Entonces, la descalificación de lo positivo es uno de de la sintomatología en el cuadro clínico que vamos a poder ver que sobresale, ¿sí? Y esto nos va a dar, digamos, cierta luz
al momento de que nosotros podamos comparar la sintomatología del paciente con el DCM5TR. Y por último, otra de las distorsiones cognitivas muy comunes es la lectura de mente. Y esta lectura de mente no solamente la tienen, como les decía, las personas que padecen un episodio depresivo mayor, y es asumir lo que otros piensan sin evidencia. Estoy en una conversación con alguna persona y empiezo a aplicar la distorsión cognitiva de lectura de mente diciendo, seguro piensa que estoy mal vestido, seguro piensa que soy incompetente. Paso el corredor y hay dos personas que justamente se estaban riendo cuando yo pasé, seguramente están riendo de mí. Entonces, pueden ver cómo estas distorsiones cognitivas están afectando, están muy constantes en el día a día, en la cotidianidad, y afectan significativamente la realidad de las personas y la emocionalidad que puede despertar, ¿sí? Porque si una persona aplica la distorsión cognitiva de lectura de mente, pensando seguramente yo les caigo mal, va a despertar ciertos sentimientos, quizá de incomodidad, quizá de vergüenza, que va a afectar por último su conducta. Entonces, ¿qué busca el tratamiento basado en la terapia cognitivo-conductual? Lo que va a buscar es justamente modificar estos pensamientos disfuncionales, modificar estos pensamientos negativos, identificar las creencias centrales para aumentar la participación de actividades que refuercen lo positivo de la persona. Por ejemplo, aplicar reestructuración cognitiva, la activación conductual, que era un tema del que hablábamos el día de ayer, la resolución de problemas, el entrenamiento en habilidades. Entonces, es por ello que la terapia cognitivo-conductual va a trabajar en dos niveles muy importantes. El primero, identificar y modificar esquemas cognitivos. ¿Qué esquemas cognitivos? Los que vimos al inicio. Pensamientos automáticos, creencias intermedias y creencias nucleares. Entonces va a buscar identificar y modificar este esquema cognitivo y en segundo nivel, cambiar a nivel conductual esta identificación que hicimos previamente. Entonces, ¿cómo vamos a identificar los pensamientos? Uno de los primeros objetivos que debemos de tener bastante claro al momento de intervenir con la terapia cognitivo-conductual es ayudar al paciente a que pueda identificar sus propios pensamientos automáticos. Y para ello, em, se pueden utilizar varias herramientas como explorar situaciones recientes que hayan generado malestar en el paciente, preguntar en qué ha estado pensando o en qué está pensando en ese momento justo en el que lo tenemos en sesión, utilizar el registro de pensamientos, entre otras técnicas o estrategias que lo que van a hacer es ayudar al paciente a que sea consciente de este tipo de pensamientos, porque generalmente las personas no somos conscientes de que estamos frente a un pensamiento automático. Entonces, ese tipo de técnicas lo que nos van a ayudar a hacer es no solo identificar mi pensamiento automático, sino a analizar el impacto que tiene a nivel emocional y poder cuestionar su validez. Acá les coloqué una tabla de ejemplo de registro de pensamiento que se utiliza en la terapia cognitivo-conductual, que puede ser un poco extensa, pero con psicoeducación al lado del paciente es bastante funcional para lo que queremos, que es el primer objetivo de la terapia cognitivo-conductual, identificar esquema cognitivo para después modificarlo. ¿Cómo se divide esta tabla? Primero, la situación. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Qué hizo que el pensamiento automático apareciera? ¿Qué emoción sentiste luego de ese pensamiento automático? ¿Y cuál es su intensidad? Tratar de irla registrando. Tenemos la parte importante que es el pensamiento automático, qué pasó por la mente de la persona en ese momento. Seguidamente, la evidencia que apoye este pensamiento, que es lo que hablábamos de cuestionar la validez, o sea, qué hechos apoyan que ese pensamiento que estoy teniendo es válido, ¿sí?
y qué evidencia no lo apoya. Porque de pronto, y como psicoterapeutas, nos podemos dar cuenta a la primera de que el pensamiento automático de una persona es erróneo, pero es importante que la persona pueda razonarlo y llevarlo a este nivel cognitivo que haga que él se dé cuenta que ese pensamiento es erróneo. ¿De acuerdo? Y por eso es que el diálogo socrático, que lo vamos a mencionar más adelante, es bastante importante al momento de aplicar una reestructuración cognitiva. Por último, el pensamiento alternativo. O sea, ¿de qué manera podemos equilibrar un pensamiento y que tenga que ver mucho con la situación? O sea, ¿qué forma más equilibrada hay de ver la situación? Bajo el ejemplo de soy incompetente, por ejemplo, el pensamiento alternativo puede ser, creo que no soy tan bueno en esa área, pero si quiero, puedo mejorar. Sí, entonces no es que sea incompetente, es que de pronto no estaba lo suficientemente capacitado para poder llevar a cabo esa actividad. Y luego de razonar en si el pensamiento que tenía era válido, si no fuese válido, y de qué otra forma puedo pensar de una manera más equilibrada, qué emoción me está generando, ¿sí? Así que bien. Hablando un poco de la reestructuración cognitiva, que fue algo que mencionamos al inicio, la reestructuración cognitiva consiste en analizar y modificar todo tipo de pensamiento disfuncional, ¿sí? Y para poder hacerlo, primero tenemos que identificar pensamiento, utilizando, por ejemplo, la tabla que mencionábamos al inicio del registro de pensamientos. Una vez identificado el pensamiento, la persona va a reconocer qué pensamientos están apareciendo ante una situación, porque eso es lo que buscamos, que el paciente pase de lo inconsciente a lo consciente, lo que está pensando. Después, analizar o evaluar la evidencia, o sea, analizar si existen pruebas que vayan a respaldar o contradecir este pensamiento, ¿sí? Luego, considerar alternativas, o sea, generar interpretaciones alternativas, explorar otras formas posibles en las que podamos interpretar la situación y generar estos pensamientos equilibrados, o sea, construir una interpretación más realista y adaptativa de la situación. Entonces, si nos damos cuenta, este tipo de tablas no solo me ayudan a hacer un registro de pensamiento automático, que sería estas primeras tres columnas, sino que estas otras cuatro columnas me están ayudando a aplicar una reestructuración cognitiva, ¿sí? Luego tenemos el cuestionamiento socrático o el diálogo socrático, que es algo de lo que estábamos hablando. Entonces, cuando hablamos de cuestionamiento socrático, usamos muchas preguntas para poder examinar creencias, ¿sí? Háganse de cuenta que cuando aplicamos el diálogo socrático es como si estuviésemos en una entrevista con un policía, ¿sí? Porque lo que buscamos es que el pensamiento automático erróneo que tiene la persona caiga, o sea, que el paciente se dé cuenta de que lo que está pensando no es lo correcto o no es lo ideal y que él mismo se dé cuenta y diga, ok, creo que ya no tengo más respuestas para fundamentar de forma lógica lo que estoy pensando y entonces se pueda aplicar un pensamiento equilibrado, porque los pensamientos equilibrados no los podemos generar de si viene el paciente y en su tabla de registro me dice es que siento que soy un fracasado, no podemos solo insertarle él. Cuando pienses que sos un fracasado deberías de cambiar tu pensamiento. Ah, no funciona así, porque entonces no estamos realizando esta reestructuración a nivel mental, ¿sí? Lo estamos haciendo todo de forma superficial. Y el diálogo socrático es esta herramienta o esta técnica que nos va a ayudar a hacer que el paciente por sí mismo pueda realizar este cambio de pensar de forma em, disfuncional
a poder cambiar este pensamiento disfuncional a un pensamiento más equilibrado. Entonces, ¿qué preguntas podemos realizar? ¿Qué evidencia respalda el pensamiento de que eres un fracaso? Escuchamos lo que el paciente tenga para decir y en base a lo que él diga, tenemos que ir haciendo esta serie de preguntas que hagan que el paciente piense realmente si tiene un fundamento lógico que lo haga pensar en que realmente es un fracasado. Otra pregunta puede ser, ¿existe otra interpretación de lo que estás viviendo? ¿Qué le dirías a un amigo si está pasando por una misma situación? Esta técnica es bastante buena porque es increíble cómo llegamos a darnos cuenta de que un paciente puede pensar a sí mismo por la triada cognitiva de Beck que es un fracasado, pero si le preguntamos, ¿qué le dirías a tu amigo en esa situación? Va a decir algo completamente distinto. Porque recordemos que la triada de Beck hace que tenga una visión negativa de sí mismo y del mundo, pero no de las personas, ¿sí? Otra pregunta, pues, podría ser, ¿este pensamiento es completamente cierto o existe algo que nos pueda decir lo contrario? Esta técnica, como les digo, es bastante buena y es importante que vayamos haciendo la serie de preguntas que consideremos oportunas en base a las respuestas que nuestro paciente nos va a ir dando. Luego hablamos de la integración con intervención conductual. ¿Qué es la integración con intervención conductual? Bien, la intervención cognitiva suele combinarse con estrategias conductuales como la activación conductual, que era lo que hablábamos el día de ayer. Entonces, mientras la intervención cognitiva va a buscar modificar pensamientos negativos, la activación conductual va a buscar incrementar experiencias positivas mediante la acción. Y justamente por eso es de que aplicamos terapia cognitiva conductual en episodios depresivos y muchas veces de la mano de la logoterapia. Porque si nos vamos al inicio de la presentación, hablábamos de que los episodios depresivos tienen tres conexiones que son bastante importantes. La conexión de pensamiento, mi pensamiento va a generar una emoción y mi emoción va a generar una conducta. Y si quiero modificar pensamiento, emoción y conducta 3 en uno, la terapia cognitivo-conductual es la mejor herramienta que, si nos damos cuenta, ya va como conectando el por qué el día de ayer hablábamos sobre activación conductual, porque es tan importante hacer que la persona comience a reactivarse en diferentes áreas de su vida, ¿sí? Porque entonces vamos a estar trabajando la combinación de ambas estrategias y nos va a poder permitir abordar diferentes factores que van a ser estos mantenedores de depresión, ¿sí? Porque, por ejemplo, hablábamos ayer de los tipos de actividades que podemos utilizar frente a una activación conductual y este tipo de actividades podrían ser ya sea placenteras, de logro o consentido. Pero si no modificamos a nivel cognitivo estos pensamientos automáticos o estas creencias centrales, entonces no vamos a poder hacer que el paciente pueda volver a reactivarse, pueda poder crear una nueva rutina, pueda trabajar sin motivación, porque no estamos trabajando un efecto mantenedor bastante importante que es el área cognitiva. Hablábamos que los efectos mantenedores pueden ser la familia, puede ser no tener una red de apoyo estable, puede ser em, estar en el mismo ambiente que me está detonando la depresión, pero también es importante considerar que hay muchos factores que no son externos, sino son internos, ¿sí? A mí me gusta mucho utilizar el ejemplo de la película Intensamente, la número uno,
porque en el intermedio de la película se puede ver cómo las islas de Riley se están cayendo. Estas islas son las creencias centrales, ¿sí? La mudanza detonó en Riley los sentimientos de abandono, los sentimientos de inadaptación que hicieron que lo que ella creía que era y la personalidad que ella había forjado en base a sus creencias nucleares se estaba desmoronando. Y mientras vemos que se caen estas islas, luego nos pasan otra toma en donde la conducta y el estado de ánimo de Riley son completamente diferentes a lo que veíamos al inicio de la película. Entonces, ahí tenemos un ejemplo un poco más gráfico de por qué es importante realizar este tipo de intervenciones de la mano, trabajar la conducta y trabajar el área cognitiva. Y por eso, pues, es importante el generar pensamientos, pensamientos equilibrados, porque una vez identificados estos tipos de pensamientos automáticos, vamos a buscar formular pensamientos que puedan poco a poco ir contrarrestando esta negatividad que el paciente tiene sobre sí mismo, sobre la realidad y sobre el futuro, ¿sí? Como les decía, ante el pensamiento de soy un fracaso porque cometí un error, luego de que aplicamos el diálogo socrático, podemos llegar a una conclusión, y es que un pensamiento alternativo sería entonces que el cometer errores es parte de mejorar, es parte de crecer. Entonces, este cambio gradual va a permitir entonces en los pacientes que se puedan interpretar situaciones que vayan a reducir los niveles de ansiedad, que vayan a reducir los niveles, em, que vayan a reducir pues los niveles de estas emociones negativas que hacen que el efecto mantenedor de los episodios depresivos continúe. Para ir ya concluyendo con nuestra sesión del día de hoy, y dar una pequeña retroalimentación de todo lo que hemos visto, sabemos que es importante o el objetivo principal de este tipo de intervenciones cognitivas, identificar primeramente qué pensamientos automáticos están haciendo que mi paciente tenga una emocionalidad que contribuya a un efecto mantenedor que se vea reflejado en su conducta. Porque las personas con depresión pues van a soler interpretar las experiencias negativas muy, muy diferente. Entonces, como psicoterapeutas tenemos que tener bastante claro la relación entre pensamiento, emoción y conducta, ya que la depresión es un trastorno multifactorial, como lo veíamos, puede ser por precedentes psicológicos, puede ser por precedentes de ambiente, puede ser por precedentes de conducta, por precedentes emocionales. Y es por eso que debemos de comprender bastante cómo es que se compagina en la mente de una persona el pensamiento, que el pensamiento va a conllevar a una emoción y por ende a una conducta. Entonces, las características pues de los pensamientos automáticos, vamos a saber que son rápidos, que son espontáneos, que no los vamos a cuestionar en primera instancia, porque muchas veces este tipo de pensamientos son inconscientes, pero que sí influyen en la conducta de la persona. Y en la depresión, este tipo de pensamiento automático suele ser muy autocrítico porque la persona tiene una perspectiva negativa de sí mismo. Pueden ser muy pesimistas porque la persona tiene una visión negativa del mundo, y pueden ser muy absolutistas porque la persona tiene una visión negativa del futuro. Entonces, también es importante considerar que hay muchos errores en el procesamiento de la información, ¿sí? ¿Por qué? Porque las distorsiones cognitivas van a representar estas formas inexactas de interpretar la realidad. Entonces, estas distorsiones van a contribuir entonces al mantenimiento de estos síntomas depresivos. Como le hablábamos, los pensamientos dicotómicos, la sobregeneralización, el pensamiento catastrófico,
La personalización, que también es otro tipo de distorsión cognitiva, que es asumir responsabilidades excesivas por eventos negativos. Salió algo mal, alguien está molesto, es mi culpa. Aunque no tengamos evidencia de que eso sea así, nos adueñamos de ese evento o situación y esto obviamente va a desencadenar sintomatología negativa. Entonces, una vez identificados mis pensamientos automáticos, una vez aplicada de forma correcta la tabla de registro de pensamientos, de situación, pensamiento, emoción y conducta, vamos a poder ir aplicando la reestructuración cognitiva de una forma más adecuada, porque vamos a poder analizar y modificar los pensamientos disfuncionales que podamos encontrar en la recolección de la tabla. Y algo muy importante al momento de crear nuestro plan psicoterapéutico es tener en cuenta que la identificación de pensamientos no es algo que podamos hacer en una sesión, dos sesiones. El paciente está una hora con nosotros, el resto del tiempo, hasta la siguiente semana que lo vemos, pues está solo, está en su casa, en su ambiente. Y los episodios depresivos tienden a ser muy variables. Y cuando hablamos de distimia, mucho más. Entonces, el identificar pensamientos debe ser una constante y debe ser algo de más de tres sesiones, más de cuatro sesiones consideraría yo, porque el ser humano es muy cambiante y las situaciones que le pasan a una persona no van a ser las similares todas las semanas. Entonces, para poder determinar exactamente un patrón, que eso es lo que busca el registro de pensamientos, al igual que lo que veíamos ayer en el registro de actividades, lo que buscamos es establecer un patrón en la rutina de la persona cuando hablamos de una activación conductual y cuando hablamos del registro de pensamientos, establecer un patrón a nivel cognitivo. Entonces, una vez ya establecido este patrón y saber o tener una idea mucho más clara de cómo piensa y cómo actúa, entonces ya vamos a poder aplicar una reestructuración cognitiva o una activación conductual, ¿sí? Tenemos que estar bastante seguros e ir poco a poco evaluando. Por eso es importante en los planes psicoterapéuticos considerar estas sesiones para una reevaluación de lo que estamos haciendo está funcionando, ese es el camino correcto, los objetivos que nos planteamos están funcionando. Así que esto sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna consulta, la pueden dejar em, en los comentarios. Y recuerden que el día de mañana estamos pues concluyendo con la temática de la intervención clínica en depresión y ya vamos a estar hablando del tema número 4, que sería entonces el seguimiento terapéutico y prevención de recaídas. Para el día de mañana vamos a trabajar un caso clínico que nos ayude a realizar este enlace de los cuatro puntos que para el día de mañana ya habremos terminado y habremos trabajado, ¿sí? Va a ser un caso clínico bastante sencillo que nos va a ayudar a poder ejemplificar por qué es importante realizar una evaluación clínica, por qué es importante realizar una buena formulación en un caso depresivo, cómo aplicar una activación conductual, cómo aplicar un registro de pensamiento automático y un registro de pensamiento de conducta adecuado, la forma en la que deberíamos de intervenir cognitivamente y por último, darle ese seguimiento terapéutico y sobre todo el establecer un plan preventivo de recaída, porque lo que menos queremos es hacer que, ya que el paciente pasó por un proceso psicoterapéutico, no considerar qué factores me pueden interferir en que el paciente vuelva a caer en una recaída. Así que esto sería todo por el día de hoy. Agradezco bastante su atención. Así que nos vemos el día de mañana. Que pasen una feliz tarde.